adelante. ¿Ya? Siento. Entonces, este nuevo estudio que comenzamos hoy día, que se llama El fruto del Espíritu, viene a completar lo que vimos en relación a la mayordomía. Y al igual que todos los estudios, vuelvo a insistir, cumple el propósito de que nosotros tengamos una visión como frente a un espejo y podamos evaluar no solamente un día, sino que todos los días o permanentemente nuestra condición como hijos e hijas de Dios frente a estos requerimientos que el estudio nos va dando. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el estudio del día domingo del tema de el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es no solamente para aprenderlo, por supuesto hay que aprenderlo, hay que leerlo, hay que releerlo, hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo, pero también hay que aplicarlo. La forma de aplicarlo es nosotros mismos, Oleja, presentándonos delante de esos requerimientos y reconociendo nuestras faltas, nuestra necesidad, pidiendo al Espíritu Santo la dirección, la fuerza, el poder que no tenemos para ajustarnos y ajustar nuestra vida más conforme a ese modelo. Esa es la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Normalmente nosotros vemos que se pide poder espiritual para hacer no lo que Dios quiere, sino que lo que nosotros queremos. ¿Ya? Y eso es, dice la Biblia, que es para pedir y pedir mal. Entonces, en la misma forma, el fruto del Espíritu lo vamos a ver en función, en primer lugar, de lo que nosotros entendemos por fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que entendemos por fruto del Espíritu? ¿Qué nos recordamos del concepto de fruto del Espíritu? Son los cambios que deberían empezar a verse en uno desde que tenemos el Espíritu de nuestro Señor en nosotros. ¿Ya? Cambios. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos agregar? Resultado de la transformación. ¿Sabemos nosotros qué son el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu? Ahora, lo primero que cuando nosotros estamos hablando de un fruto, del que sea, previamente tenemos que saber que existe una semilla, ¿no es cierto? Y esa semilla, en definitiva, es la portadora, es como un software donde está toda la información necesaria para que se desarrolle un determinado tipo de árbol y a la vez un determinado tipo de fruto, si lo seguimos en la línea del ejemplo que estamos dando. Entonces, entre la semilla y el fruto tiene que haber una relación absolutamente inseparable e inquebrantable. Una cosa lleva a la otra. Es imposible la subsistencia de una sin la subsistencia de la otra, ¿ya? Entonces, semilla y fruto son dos cosas que están presentes dentro de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estaba hablando de fruto, lo primero es que aparece el concepto de espíritu, que inmediatamente lo diferencia de cualquier otro tipo de fruto, ¿ya? Nosotros podemos, de hecho, los seres humanos obtenemos cosas como fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro de acá, de allá, ¿no es cierto? Fruto del estudio, fruto de acá, ¿ya? Pero cuando estamos hablando del fruto del Espíritu, obviamente tenemos que analizar en primer lugar esto para que dé esto, ¿ya? En Génesis capítulo 1 versículo 29 todo el capítulo 1 del Génesis relata la creación, y la creación de Dios tiene siempre un orden bien determinado. Y dice que el versículo 29, al ser humano, a Adán y a Eva les dio todos los árboles que daban semilla, o que había semilla en su fruto. ¿No es cierto? Que se los dio como alimento. ¿Quién lo puede leer? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Ya. Y en el versículo 11 de ese mismo pasaje, Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su
que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, semilla, género, fruto, son palabras que van absolutamente unidas. Toda esta analogía que el Señor está haciendo a través de un árbol, obviamente tiene relación con nuestra situación espiritual. Me acordé. ¿Ya? Dice que el árbol, primero se acaba el dilema, entre paréntesis, en la creación de que es primero el huevo o la gallina. Primero siempre la gallina. ¿Ya? Y la gallina coloca huevos y de ahí continúa para siempre la gallina. El árbol primero fue el manzano, fueron todos los árboles primero, y esos árboles traían la semilla para seguir reproduciéndose en el futuro. Eso es lo que se llama la creación ex nihilo, de la nada. ¿Ya? La tierra, dice, la tierra produzca, salen los árboles, dan el fruto, o sea, dan la semilla, y esa es la que continúa. Perdón. ¿Ya? Entonces, esa semilla trae toda la información. Por ejemplo, si hablamos de un manzano, trae toda la información primero para dar un tronco, un árbol, y a su vez los extremos de sus ramas dar fruto, ¿no es cierto? Pero esa información está encapsulada microscópicamente en una preciosa semilla. Es decir, de algo pequeño, ¿ya?, se llega a algo grande. Entonces, semilla y fruto tienen una relación inseparable, ¿ya? Una relación inseparable. Cuando hablamos de una semilla, ¿no es cierto?, estamos hablando de que al conocer esa semilla, sabemos perfectamente qué es lo que va a producir, ¿ya? En esta lógica que Dios nos propone, ¿no es cierto?, desde el Génesis. No como la soncera de la evolución o de cualquier otro tema de sistema que todo lo basa en la casualidad o en lo accidental. Todo es un accidente y es la estupidez más grande, porque la creación muestra en cada lugar y en cada cosa un acto de inteligencia, ¿ya? Entonces, semilla y fruto. ¿Cuáles son los frutos o el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22, 23, que es lo que vamos a empezar a ver. ¿Qué dice Gálatas? Bueno. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya. Entonces dice los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Habla en singular porque es un mismo Espíritu, al igual que el tema de los dones, son muchos dones, pero es un mismo Espíritu el que los da. Es un mismo Espíritu el que produce todos estos frutos en una persona, en un hijo, una hija de Dios. Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad. Si dice frutos del Espíritu, obviamente es algo sobrenatural. No es algo que está en nuestra naturaleza humana caída. Es algo que está dentro de esa primera semilla que recibimos nosotros, que se llama Evangelio, y que cuando lo recibimos, esa palabra o esa semilla llamada Evangelio germinó y comenzó el proceso de formación de un árbol, y al pasar el tiempo también se comienzan a generar frutos, ¿ya? A generar frutos. Vamos a analizar en primer lugar la semilla. La palabra semilla en el hebreo es será, que significa especie, descendencia. En el griego es esperma, linaje, simiente. Son exactamente o significan exactamente lo mismo en ambos idiomas, que son los que están originalmente escritos en la Biblia, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todas las palabras más o menos que usamos con tanta regularidad son sacadas de la Biblia, ¿ya? De ahí se deriva también el concepto de género y otras cosas que tienen que ver ya con la genética, que es el estudio de la semilla. La genética no es otra cosa que el estudio de la semilla. Entonces, ¿qué hizo la Consuelo? Ahí está. Esa es la que me faltaba.
la semilla y su proceso. Y vamos a ver la famosa parábola del sembrador. Lucas 8, 5 al 15. Antes de hablar del fruto, tenemos que hablar de la semilla. Sabemos que vamos a estudiar los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, dominio propio, ¿no es cierto? Pero antes de eso tenemos que examinar la semilla. ¿Te acuerdas tú de la persona que sembró en ti la semilla del Evangelio? Alguien sembró en tu vida, ¿no es cierto? Algunos lo tienen claramente identificado, otros no tan claramente, a lo mejor de una conversación, todo, pero alguien en cuestión sembró el Evangelio en tu vida, ¿no es cierto? Entonces, somos el producto de un acto de sembradío, ¿ya? Alguien sembró en nuestra vida y es la labor que tenemos que continuar nosotros como pueblo de Dios haciendo en los distintos territorios que Dios nos da, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de esparcimiento, en fin, en todas las esferas donde el Señor nos permite desenvolvernos, estamos permanentemente realizando nuestra labor como sembradores. ¿Ya? ¿Quién quiere leer Lucas de 8 del 5 al 15? Ya. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacía porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Pausa. Primero que nada, Jesucristo, como lo solía hacer de una manera muy casual, ¿no es cierto?, pero intencionada, ¿ya? El Señor Jesucristo les enseñaba a sus primeros discípulos y les enseña por medio de una parábola muy familiar para ellos, que es el acto de sembrar y lo que significa, ¿no es cierto?, por así decir, un tema agrícola que era manejado por los discípulos pese a que eran pescadores, ¿ya? Pero les explica algo muy importante que va a tener que ver con el concepto de sembrar el Evangelio y describe 4 tipos de personas, ¿no es cierto?, figurados en 4 tipos de terreno. Dice, el sembrador dice que salió a sembrar la semilla y comienza a describir esto. El que tiene oídos para oír dice, oiga, o sea, el que tiene el oído de Dios va a escuchar esto. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Ya? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es lo que continúa? ¿Cómo la explica después? Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pausa. ¿Entendieron los discípulos la parábola? No. O sea que el Señor dijo, a ustedes se las voy a explicar porque ustedes son mis ovejas. Pero tampoco, nosotros... pero tampoco entendieron la parábola. Perdón, Luchino. No me pegues. Lucho, no. Ya, ahora sí. Pero los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola, la semilla, la palabra. Primera cosa. Aquí empieza a explicar la parábola. Aquí empieza a contar lo que significa la alegoría anterior. Lo primero que la semilla es la palabra. ¿Ya? No es ni el amor, ni las buenas obras, ni la buena onda, ni las buenas vibras, no, la palabra de Dios. La fe es por oír la palabra de Dios. Una persona se convierte, ¿no es cierto?, cuando escucha la palabra de Dios. Nada más, no que escuché una alabanza y le entregué mi vida al Señor, no. Si no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, como lo vamos a explicar hoy día, su conversión puede no ser lo que la persona piensa que es. Por eso es tan importante que el cristiano no es conocido por sus dones, es conocido por sus frutos. El fruto es algo que, al igual que lo que es cualquier fruto, no es de provecho primariamente para nosotros, sino que siempre es de provecho para otros. Nuestro gozo, nuestra alegría, por ejemplo, si le pudiéramos preguntar al manzano cuál es su máxima expresión, su máximo éxtasis,
es cuando está frondoso, con puras manzanas Fuji, dulce, ¿no es cierto? Pink Lady, todo esto, y vienen, ¿no es cierto? Y vienen y se las comen y todo el mundo se las saborea, la encuentra exquisita. Ahí el árbol dice, he cumplido mi propósito. Pero él no se come sus frutos, se los comen otros. ¿Ya? Entonces, el cristiano es conocido por eso, por cuánto provecho es para otros, no para sí mismo. Por eso que los dones no son la señal de un cristiano. Los dones son un regalo que Dios da, ¿no es cierto? Y que son para cumplir propósitos y que tienen que ver principalmente con actividades. Pero el fruto tiene que ver con el carácter transformado, ¿ya? Entonces dice, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Primer grupo de personas, ¿puedes repetirlo otra vez, Luchito? Y los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cómo podríamos describir este grupo de personas? Ya, oyen pero no escuchan, parece como un trabalengua. No ponen atención, ¿ya? ¿Qué más? Puede ser también... ¿Por qué no ponen atención? Esperen, ¿por qué no ponen atención? Porque están pensando cualquier cosa, no lo que la palabra está diciendo. Ya, ¿no es cierto? Es cierto eso, por eso quería tenerme ahí, porque pueden escuchar, pero no oyen la voz del Señor, ¿ya? Pueden incluso tener un razonamiento intelectual, pero no oyen la voz del Señor, porque la voz del Señor nos tiene que llevar a lo que vamos a ver después, que es justamente el quebrantamiento, al escuchar la voz del Señor. Decía, por emoción, decía yo, porque a veces en un estadio se convierte en 50.000, 40.000 personas, 10.000. ¿Claro? Pero en el fondo, claro, fue emoción, salen del estadio y se olvidaron de Dios. ¿Claro? Todo esto es tan importante porque va de la mano con lo que estamos aprendiendo el día domingo. Recuerden que estamos hablando del Sermón del Monte y dice que la puerta es estrecha y angosto es el camino. Por lo tanto, tengo que transitar por ahí, diríamos nosotros, desnudo de cualquier cosa que yo quiera llevar. ¿Ya? Por esa puerta no puedo decir, Señor, aquí vengo yo, están mis buenas obras, están mis cosas, mi esto, no, porque voy a quedar, no puedo entrar. Exacto, quepo yo, nada más. Así, desnudo, sin nada que ofrecer al Señor. ¿Ya? Entonces, tal como dices tú, este primer grupo de personas corresponden a aquel grupo de personas que desgraciadamente, no porque Dios lo quiso, sino porque Dios lo sabe. Dios quiere que todos se salven, pero no todos quieren salvarse. Dios es Dios y sabe quiénes van a salvarse y quiénes no. Pero nos está dando a nosotros señales, porque nosotros, ¿qué somos? Sembradores, somos labradores. Y esto es importante, porque este grupo de personas es la que recibe la palabra, pero inmediatamente el diablo la saca. O sea, sí, qué bueno que me invitaste, pero sabes que no es para mí, ya esto acá, o sí, yo dije sí, levanté la mano, pero en el fondo ni sé lo que hice. Y tú les vuelves a explicar, lo invitas, lo esto, acá, y la persona, no. ¿Qué tendrías que hacer tú? No lo odias, no lo desprecias, no lo juzgas, ninguna cuestión, pero tú no puedes trabajar ahí porque eres un irresponsable, porque ya el diablo quitó la semilla. ¿Tú sabes si efectivamente la quitó? No lo sabemos. Pero ¿cuándo es que vamos a saber que hubo algún grado de brote? Cuando la persona diga, hola, Luchito, te llamaba, ¿te acordás de mí? Sí, ¿quién? Pedro, el que llegaste al estadio. Sí. Ah, uy, ¿qué te has hecho? Sí, quedaste, sí. Pues, ¿sabéis que he pensado re harto en la cuestión? ¿Te acordás? Ah, pues esa cuestión fue el año pasado. Pues. Sí, pero me ha dado vuelta este último tiempo. ¿Podría conversar contigo un rato? Ahí voy. Claro, ¿habrá otro evento? ¿Podés venir a hablar conmigo un ratito? ¿Podríamos juntarnos a tomar un café? Ahí voy. Pero no estoy yo detrás del año de él. Oye, no. Entonces, esa, porque a veces nosotros creemos más misericordiosos que Dios. Y ya el diablo se llevó la semilla. No sabemos si el punto es que después Dios nos va a decir, perdiste tiempo, energía, recursos en este que no tenía ni semilla. Porque tu deber es trabajar donde brote. ¿Ya? Entonces,
cuidado con eso, porque nosotros somos dados, ¿no es cierto?, a creernos más buenos que Dios, e ir detrás, ¿no es cierto?, del rebelde y decirle, pero pucha, ven, te invito. Y, mira, ¿sabes qué? Ya por último, voy a tu casa y hacemos esto. Entonces, no, bueno, ya, bueno, vamos. No, porque todavía hay gente que viene a esta iglesia, a cualquier iglesia cristiana sana, que cree que le hace un favor con venir a Dios. ¿Ya? Es como que le hace un favor a Dios. Ese no tiene ni la semilla. Y ojo, que muchas de esas personas que rechazan inmediatamente o abiertamente la verdad de Dios, Dios los condena en el acto y les manda un espíritu engañador. Entonces van a ser más masones que nunca, más testigos de Jehová que nunca, más católicos que nunca. Oh, te agradezco tanto que me invitaste a ese estudio, porque ahora me volví de nuevo y retomé mis idas de pollo. ¿Ya? Eso produce el que tú quieras convencer a esa persona 1, 2, 3, 4 veces, produce desgaste en uno por el deseo de que esa persona reconozca al Señor, y también después viene un desaliento y un desánimo para uno mismo. Exacto, entonces Satanás te ha sacado energía. Un espíritu que no lo tenías y empieza como a tener desgano. Les vuelvo a insistir, esta situación es reiterativa y se confunde mucho en el pueblo de Dios, que muchas veces juzga de mal corazón cuando dicen, no, tú tienes que ir donde la oveja perdida, perniquebrada, y sacan ese pasaje y lo sacan de contexto, porque resulta que tú muchas veces has ido a buscar a ese que se dice oveja, pero te encuentras con un coyote, con un lobo, y estás con el palo tratando de que... No, pues. La oveja perdida está así herida y no dice ni nada. La pescáis y tú, se deja agarrar, se deja tomar, si está envuelta en alambre, se deja sacar el alambre, todo. No se resiste. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. No, es que ellos no tienen amor porque no van a buscar a este otro que tiene 14 amantes, y siempre les gustaría ir a la iglesia, hacer un estudio de nuevo, y hay unos que hacen como 500 veces el estudio evangelístico y nunca se convierten, ni esto, y... Todos son pérdidas, tal como dices tú, de recursos, de energía, y tenemos una sola vida para hacer la voluntad de Dios, y tenemos que ser cuidadosos en cómo la ocupamos y la gastamos. Segundo grupo de personas. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ya, ¿qué grupo de personas son esas? ¿Cómo podríamos? Analícenlo ahí, un segundito. Fíjense bien. ¿Cuál es la diferencia con el primer grupo? Primera cosa. Claro, ya hay una actitud distinta. Recibieron con gozo. ¿Ya? O sea, son personas que vienen a la iglesia, alaban al Señor, Ya. mientras están bien, mientras ganan buen sueldo, tengan buena salud y disfrutan todo. Cuando hay problemas, cuando le quitan la pega, la salud se deteriora, ya viene la prueba, entonces no. Ya. Exacto. Exacto. Ese otro amigo tuyo. Vamos a poner el ejemplo. Claro, que tú lo encontraste en el camino. En la puerta del estadio. No. Exacto, es tal como dice Luchito, es el tipo de persona que recibe con gozo eso porque provoca verdaderamente hay un brote, pero todavía la semilla no se ha quebrado completamente. Hay un brote, ¿ya? Y ese brote le da para tener entusiasmo, ¿no es cierto? Y sentirse bien. Porque tiene en su mente, esa persona no se ha convertido. ¿Ya? Ojo, esa persona no se ha convertido. Por eso es tan importante el concepto de que por los frutos se conoce. Porque la persona tiene, ¿no es cierto?, la voluntad, tiene, incluso puede ser hasta participativo y todo esto, pero comienzan a ver las pruebas y esas pruebas comienzan a no hacerlo crecer, sino que a decrecer. En el cristiano la prueba es un entrenamiento que lo fortalece, no que lo debilita. ¿Ya? Las situaciones y eso lo va debilitando. Muchas veces también son personas que dependen mucho de la aprobación de su entorno. Están súper bien hasta que los familiares comienzan a ponerse medios pesados, ¿no es cierto? Y ya esto, entonces ellos prefieren no perder
su relación con la familia, en vez, ¿no es cierto?, de estar en la iglesia y comienzan a decir, bueno, el Señor entiende, el Señor sabe, el Señor esto, acá y allá, y esto, claro, y esto, y comienza a justificarse, pero en definitiva eso lo empieza a alejar, no a amalgamar, ¿ya? Sea una situación de salud económica o una presión social o cultural o laboral, ¿no es cierto?, que le hace en un momento determinado no reconocer a Jesucristo, avergonzarse del Evangelio, ¿no es cierto?, y en definitiva optar por, entre comillas, la situación segura, entre comillas, ¿ya? Porque el que quiere ganar su vida la va a terminar perdiendo. Y el Señor no está hablando ahí de la vida física, está hablando de la vida eterna, ¿ya? Entonces, segundo grupo de personas. Ahora viene el tercero, ¿no es cierto? Ahora, el segundo grupo de personas es más difícil que el primero, porque normalmente ese grupo de personas puede encontrarse dentro de la iglesia, ¿ya? Pero, obviamente, estas personas son inestables porque dependen de las circunstancias, dependen de que todas las cosas funcionen bien y dependen de que Dios responda a todos sus requerimientos, ¿no es cierto? Y si Dios no responde a sus requerimientos, entonces pueden caer hasta incluso, como lo he visto alguna vez yo, en el ateísmo, que Dios definitivamente no existe porque todo le ha salido mal, ¿ya? Entonces la persona cree en Dios y está súper entusiasmada con Dios. Uy, desde que me hice cristiano voy al mall, uy, yo entro, está pero repleto, pero cada vez que yo entro justo va saliendo una parte, un auto del tamaño de la camioneta que tengo, ¿no es cierto?, arriba, en la parte donde no se paga y justo puedo entrar ya y voy, el Señor está conmigo. Llego al banco y justo. No, pues al revés, pues. ¿Cuál va a ser tu actitud cuando te des 500 vueltas y no encuentres estacionamiento? Vayas a hacer un trámite al banco y te estés por llegar al banco, ¿no es cierto? Y te toca, sobre todo si en el banco, no vamos a dar el nombre, pero te toca el número 594. Y sacáis un numerito de 594 y miráis y van en el 23. Decís ya, bueno. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Ya? Entonces Dios no es como el genio que va haciendo todas las cosas que yo quiero y me va allanando el camino. Y cuando Dios no cumple esas expectativas, oye, nosotros hemos tenido personas que han venido para acá y son súper comprometidas todo porque están esperando un juicio, una resolución de un juicio, todo, y el juicio les sale en contra y no aparecen nunca más. Entonces, ¿sí? ¿Se han visto muertos cargando ataúdes? Sí. Sí. ¿Ya? Pero esas personas creen tener una fe y esas personas van por el camino ancho. ¿Por qué van por el camino ancho? Porque no han sido quebrantados. El quebranto es cuando uno muere. ¿Ya? Muere a su persona. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen. Oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no pueden. Ya. Este grupo también puede ser parte de la asistencia a una iglesia, pero son personas que no están ni ahí verdaderamente con las cosas del Señor. Son las personas que en un momento determinado pueden decir, ¿sabes qué? Mira, no, en realidad yo voy a la iglesia, pero voy al mensaje un ratito nomás porque no me gusta la alabanza. Voy esto aquí, tomo lo que necesito nomás. ¿No es cierto? O sea, si no te gusta cantar, estoy de acuerdo. O sea, hay iglesias donde tienen 2 horas de alabanza, eso aburre a cualquiera. Está bien, el corazón, todo, pero nadie tiene 5 horas para estar metido en la iglesia. Menos los tiempos que vivimos hoy. ¿Ya? Pero que no te guste cantar unas 2 o 3 canciones o 5 canciones al Señor con tu corazón, algo anda mal, po. Y si te subías de la camioneta y tu radio en la rock and pop, la pop and pip, o todas las cuestiones, y ay, las canciones, y tú, o sea, no te gustan las cosas, si no te gustan las cosas de Dios, tú no eres un hijo de Dios. Y así es sencillo. Si no te gustan las cosas de Dios, si te da lata las cosas de Dios, si te da lata la reunión de oración, si te da lata esto, tú tienes que preguntarte, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente soy un hijo de Dios? Entonces la persona que pretende buscar y desarrollar todas sus metas, todos sus éxitos, y Dios como parte de sus amuletos que le ayuden a llegar o alcanzar ese éxito. ¿Ya? O sea, la palabra está ahogada. Esa palabra, esa semilla está ahogada. Nunca va a germinar, nunca va a dar fruto porque la persona se ama tanto a sí mismo que son sus logros, sus metas,
sus deseos, los que están por sobre. Exacto, todo para sí. Son las personas egocéntricas. ¿Ya? Puede que vengan a la iglesia, puede que estén, pero no las vas a ver en nada más que lo que les interesa normalmente. ¿Ya? Lo que me interesa. Último grupo. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ya, una vez más. Más la que cayó en buena tierra. Pausa. Hay una buena tierra y espero en el Señor que todos los que estamos aquí esta noche seamos esa tierra. Pero tiene características. Tú puedes saber si eres buena tierra o no. Por eso dice que los cristianos nos reconocemos por los frutos. Mi espíritu, el Espíritu Santo me dice a mí que yo soy un hijo de Dios por los frutos. ¿Ya? Dice, estos son los que con corazón bueno y recto Corazón bueno y recto. ¿Frente a qué? a la palabra. A la semilla. ¿Ya? No un corazón recto y bueno por obra. Mucha gente confunde y dice los que son buenos y tienen un corazón recto. No, los que juzgan rectamente y correctamente delante de la semilla. ¿Qué es lo que te dice la semilla? Eres un pecador perdido, vas camino al infierno. Cuando tú le dices eso a una persona, dices, tú me vas a decir que yo voy al infierno. ¿Vos sabés quién soy yo? Me dicen el arcángel Gabriel en el equipo de fútbol. Ayudo a los abuelitos, doy esta cuestión, doy plata, me dejo robar por el hogar de Cristo, ¿no es cierto? Me dejo robar por la Fundación La Rosa, yo inauguré esta otra cuestión acá. Claro, o sea, me va a decir a mí, no sé de qué Dios me está hablando, pero ese Dios no puede existir. ¿Cómo yo? Vos ahí llevo 43 años y 14 días casado con la misma mujer. Nunca miraba al lado. Claro. He mirado para el frente, ¿no? Nunca, o sea, un matrimonio ejemplar. Nosotros hacemos cursillos, la gente nos viene a pedir consejos. Y vos me decís que yo voy camino al infierno. Sí. No, estás equivocado. Estás equivocado. Y de eso hay por cientos. Por cientos. Además, creo en Dios, viejo. Estudié 14 años en un colegio de cura. Fui monaguillo. Porque todos los violaron a los pobres. Sí, pues. 80% de los monaguillos violados en Chile. Y la pregunta es, ¿y? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si tú estás rechazando la semilla, por eso es que hay que tener cuidado cómo entregamos la semilla. Siguiendo el ejemplo de Luchito, del amigo de Lucho que lo lleva al estadio. Si tú vas a un lugar donde te dicen que Jesús te ama, que es una verdad, que Jesús esto, lo que no es verdad es lo que muchas veces te dice que Jesús quiere cumplir todos tus sueños, que Jesús quiere lo mejor para tu vida, pero nunca le decimos qué es lo mejor para Dios, qué es lo que realmente el concepto mejor. Porque mejor en una mente carnal caída es mejor casa, mejor esposa, mejor esto, mejor todo. ¿Ya? Entonces no se concibe el concepto de mejor que Dios tiene en la mente carnal caída. Entonces, el Evangelio a las personas, entonces, ¿cuántos quieren recibir a ese Señor? Todos los egocéntricos debieran levantar la mano, pum. Porque no solamente me ama, sino que quiere lo mejor para mí, quiere cumplir mis planes, mis propósitos, esto me quiere dar, amar, me quiere dar vida eterna después. Pero ¿cómo va a ser eso un Evangelio si primero yo no reconozco mi condición? Si yo no reconozco que estoy muerto espiritualmente, que aunque sea lo que sea, haya hecho lo que haya hecho, haya dejado de hacer lo que haya dejado de hacer, si no he sido convertido por el poder del Espíritu Santo, yo estoy muerto espiritualmente y eso significa que voy camino al infierno. Voy por el camino ancho. Por el camino ancho van todos los que tienen sus argumentos, sus cosas, sus bienes, todos. Para entrar al camino
angosto, por la puerta estrecha, tengo que sacarme todo eso, despojarme de todo eso y decir, Señor, no tengo nada que ofrecer. Nada que ofrecer. Y reconozco que a pesar de todo lo que hice, que pensaba yo, que esto acá, que pensaba que me ganaba el cielo, me doy cuenta que no es así. Me doy cuenta que estoy perdido. Pero a la vez me doy cuenta que lo maravilloso que hiciste tú en la cruz también es para mí. Y yo desecho todo. Todo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que para mí, si hay alguien que tenía que gloriarse, dice el apóstol Pablo, en la antigüedad, ese soy yo, judío, del antiguo de este, criado por este, enseñado por este, ¿no es cierto? Todo. Pero todo eso, yo lo considero estiércol, es la palabra en original, por la gracia de conocer al Señor. Porque no puedo entrar con eso por el camino estrecho, me lo tengo que sacar. Porque la salvación no es por obra, es por gracia. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con la semilla que entregamos nosotros. Dios te ama, sí. Pero primero, la persona tiene que reconocer su condición de pecador. Su condición de pecador. Si en la predicación de un evangelio no está y la gente no escucha la palabra infierno, muerte eterna, no le estás proclamando el evangelio. Ahora, cada cual el Señor le dará y tenemos que tener gracia y tenemos que tener todo eso, pero no podemos nosotros aguar el evangelio. La primera palabra que Jesús usó cuando apareció en escena pública, ¿cuál fue? Arrepéntanse. Arrepiéntanse o perecerán. Lo primero que dijo, lo primero que dijo Jesús no fue los amo os adoro. Dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, ¿no es cierto? Tú le preguntas a la persona, ¿qué vino a hacer Jesús? A enseñarnos amor, a darnos, ¿no es cierto?, un ejemplo de vida. No, el Señor vino a morir y a advertirnos del infierno eterno. Y vino a morir para que ningún ser humano fuera a ese lugar. Por eso yo recuerdo las palabras que le contesté a una señora hace un par de años atrás, que me dijo, yo no creo que un Dios de amor mande a la gente al infierno. Y yo le contesté, usted, señora, tiene toda la razón, porque al infierno se van solitos, por decisión propia, porque Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Para eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que nadie fuera al infierno. Y si usted se va al infierno, o sus parientes, o su familia, o su tía, tu abuela, quien sea, es porque lo decidió. ¿Ya? Entonces, la semilla es la palabra de Dios. La fe es por oír la palabra de Dios. El evangelio es la buena noticia de que a pesar de que somos pecadores, que estamos perdidos, que tenemos una mente caída, que tenemos una naturaleza caída, Dios en su infinito amor pagó el precio impagable para la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Hecho ser humano 100%, sin pecado, y muerto por nuestros pecados, el justo por los injustos. Somos, dice Romanos 5.1, somos reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo, el cual, ¿no es cierto?, fue puesto por nosotros como propiciación, dice el 3, por nuestros pecados. La paga del pecado, Romano dice, es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero primero tengo que saber que la paga del pecado es muerte. Pero no tienes que ir a esa condición, porque la dádiva de Dios es vida eterna. Pero si yo te digo la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pasa que la gente, cientos de personas levantan la mano y nunca se han convertido. Y esa es responsabilidad de la persona, pero también es responsabilidad del que entrega la semilla. Del que entrega la semilla. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante el concepto de los frutos, porque la semilla que verdaderamente cae en buena tierra va a germinar, va a permanecer y va a dar fruto. ¿No es cierto? Va a dar fruto. Por eso es que es tan importante que en el tránsito de nuestra vida como cristianos nunca vamos a dar frutos perfectos desde el punto de vista de que somos pecadores, pecadores salvados. Pero nuestro árbol tiene que tener fruto. Tiene que tener fruto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Es la muerte de esa semilla dentro de nosotros. Para que la semilla de Dios
se germine, tiene que morir dentro de nosotros. Y esa muerte significa que nosotros morimos y que eso es a través de lo que la Biblia llama el quebrantamiento, en las distintas medidas que haya sido. Porque este tema de los testimonios es una cosa absolutamente personal e intransferible. Uno de los grandes errores cuando se comparten los testimonios es, ¿no es cierto?, buscar siempre los testimonios como más, entre comillas, espectaculares, como para dar No, y no es así. Un testimonio es eso nomás, es la forma como Dios se manifestó a tu vida. Y uno tiene que tener cuidado con eso también, porque si no sale la persona, hermano, pues, el testimonio mío, sí que... No, el testimonio mío. Yo le cuento mi testimonio. No me interesa, le digo yo. No me interesa. Porque si usted me va a contar que iba a caminar un día por la carretera y de repente se le apareció una luz, ¡ay! Y ahí el Señor dijo, tú eres, ¡ay! Y claro, y después de eso el testimonio tuyo queda así, pues, ¿y usted cómo se convirtió? No, yo un día conocí a una persona y me invitó a un estudio bíblico y ahí fue, pues. Pero era alcohólico, no. Era drogadicto, no. No. Ah, ya. Qué fome. Claro, o sea, ¿qué te voy a compartir? No, pues eso es una cosa personal e intransferible. ¿Ya? Ya a la gente le gusta. Y yo, bueno, no, pero el testimonio mío, así que ese no es nada, pues. A mí, el arcángel Gabriel, una noche soñando y me apareció. ¿Ya? Juan 12, 20 al 26. Como cuando un hermano dijo una vez, yo sí, yo hermano paso, mire cómo tengo las rodillas de tanto estar clamándole a mi Señor. Y yo le dije, pero ¿para qué si... Siéntese, po. Se cansa las rodillas, siéntese. O sea, no sé. Mira, yo las tengo sanitas. Pues yo me siento una piedrita en el cerro. Había ciertos griegos en los que habían salido a orar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Hice leer el pasaje completo porque uno se ríe ese de Jesús, porque es como que nada que ver con lo que me están pidiendo. Unos griegos te quieren ver y sale con esta enseñanza. Pero así era mi Señor. ¿Qué dice? Que el grano de trigo cae y muere, porque solamente cuando se quiebra es que comienza el proceso. Si no ocurre eso, obviamente el grano o la semilla pasa a ser inútil, ¿ya? A perder su propósito. Entonces, el proceso por el cual se rompe la semilla en nosotros es lo que la Biblia llama el quebrantamiento. Cuando nosotros verdaderamente nos damos cuenta y reconocemos nuestra condición de pecado en nuestra vida. A medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, tomamos más conciencia de esa condición, pero hay un punto de inflexión en nuestra vida que nos damos cuenta de que vamos mal. Aunque pensábamos toda la vida que íbamos bien, pero ahora vamos mal. Sé que voy mal. Pero a la vez se produce un gozo, porque al igual que los hermanos judíos que clamaron cuando Pedro les predica en el libro de Hechos capítulo 2, ¿no es cierto?, y ellos se compungieron de corazón porque se dieron cuenta que la habían embarrado.
Pero preguntan, ¿qué hacemos? Y junto con eso viene, ¿qué cosa? El gozo, la alegría del Evangelio. Le dice, arrepiéntanse. Y la palabra arrepentirse no es solamente dolerse por haber hecho algo malo, sino que es cambiar en 180 grados, es como una orden militar. Cambiar en 180 grados la dirección de tu vida. O sea, yo iba caminando en esa dirección pensando que a través de este camino ancho y esto, lo que hacía, y mis obras, y mi esto, mi santito, mi lo que fuera, ¿no es cierto?, era lo que realmente estaba bien, pero ahora me arrepiento de eso, me arrepiento de que aún en mi ignorancia yo estaba blasfemando contra el Señor, pero ahora no solamente me arrepiento y me duelo de eso, sino que me vuelvo a la verdad. Mucha gente solamente tiene un remordimiento, pero sigue caminando el camino ancho, perdido. Hasta que no hay ese giro y comienza a caminar hacia Dios verdaderamente, no ha ocurrido la conversión. Por eso nosotros decimos que cada día domingo, cada estudio, la gente hace una decisión. Solo el tiempo verdaderamente dirá si esa semilla dará el fruto. Dará el fruto. Entonces pueden decir, no, mira, se convirtieron 40 personas. No, hicieron una decisión 40 personas. Esperemos en Dios que las 40 se hayan convertido de verdad. ¿No es cierto? Pero solo el tiempo y los frutos va a determinar eso. Va a determinar eso, ¿ya? Aun cuando, por supuesto, la conversión es inmediata. Nosotros vamos a poder tener certeza de eso al ver los frutos más adelante. Tampoco podemos nosotros juzgar si fue sincero o no fue sincero, ni ese es nuestro juego, ni está ahí puesta nuestra atención. Pero sí, la Biblia dice claramente que por los frutos se conoce un cristiano, y eso inevitablemente lleva también un periodo de tiempo. El fruto no sale inmediatamente, pero tampoco se demora. Cada semilla tiene su propio tiempo, ¿no es cierto? Cada semilla tiene su propio tiempo. O sea, nadie siembra manzana y dice, en 14 años más vamos a cosechar. No, o sea, hay un tiempo. Y en nosotros también hay un tiempo que no está cuantificado, pero va de acuerdo justamente con los procesos que vamos viviendo nosotros también como seres humanos. Si alguien me dice, mira, hermano, yo la verdad que llevo 15 años en el Señor y todavía estoy ahí dando la lucha para poder leer la Biblia, porque todavía me cuesta, tengo problemas de hábito, no sé, todavía me cuesta. Mira, te voy a dar un versículo de ánimo, busca en 2 Corintios y lo veis que se va para allá, Esdras, y se da vuelta para acá. O sea, algo anda mal. Yo no sé si es cristiano o no es cristiano, no lo sé, o sea, ya no puedo juzgar eso. Pero finalmente vuelvo a insistir, el que ama a Dios va a buscar las cosas de Dios naturalmente, porque algo sobrenatural hay ahora en él que demanda eso. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, tengo sed de Dios. Tengo sed de Dios. Entonces, 15 años de sequía, estoy muerto. Pero tampoco puedo decir si es o no es. Pero tampoco puedo decir, mira, te voy a dejar a cargo de los valores de la iglesia. No, están sonados. Porque sí, eso sí, los frutos son un punto de partida o por lo menos una referencia para poder, ¿qué dice Pablo? Confíale a cualquier persona esto. No, confía esto o entrégalo, traspásalo a hombres confiables que sepan manejar la palabra de verdad. ¿Ya? Esa es una responsabilidad para nosotros, los que estamos en estas posiciones, ¿no es cierto?, que el Señor soberanamente nos ha colocado. ¿Ya? Y por la cual nos pedirá cuenta. Nos pediría cuenta. Es que tú sabes, Señor, yo siempre tuve la esperanza que Pepito, él, a lo mejor habiéndole pasado este ministerio, él iba a salir adelante, todo, dejó la crema. ¿Ya? El quebranto de Jesús. Jesús, como una semilla, tuvo que morir y su vida nos dio vida a nosotros. Isaías 53, 3 al 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de paz
su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí está, ¿no es cierto? El fruto de su muerte va a traer todo lo que dice, ¿no es cierto? Verá linaje, verá todo. Nosotros somos linaje de Jesús también por ese sacrificio. Pero habría sido imposible el fruto de la salvación para el género humano si Jesús, como una semilla, no se quebranta, aun cuando Él no cometió pecado, no hubo engaño en su boca, pero tenía que ser de esa manera porque la forma en que un ser humano podía ser redimido era que otro ser humano sin pecado lo redimiese. ¿Ya? Lo redimiese. De aquí vamos a ver nuestro quebranto, Salmo 34, 18. Vamos a ver esos dos salmos. Ustedes anotan los otros. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Ya? Cercano está el Señor Jehová a los, no a los orgullosos, ¿no es cierto? No a los que dicen yo no tengo ese problema, yo soy así, yo soy. Es como el fariseo, Señor, te doy gracias que no soy como este desgraciado que está aquí, cobrador de impuestos. Yo en cambio soy acá, y a lo mejor no tan efusivamente, nosotros nos encontramos con personas que piensan así, que se ofenden ante la sola posibilidad de considerarse pecadores. ¿Ya? Ante la sola posibilidad de considerarse pecadores. Entonces, Dios no puede estar porque Dios resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios. ¿Ya? Y dice que da salvación a los constritos. La clave para ser salvo es primero ser quebrantado, estar constrito, reconocer, compungido, como apretado así, es como una presión, una aprieta emociones, como un sollozo. ¿Ya? Salmo 51, 17. No tiene que ver con la angustia. También, pero es por una situación que la angustia es una cosa más crónica. Es algo más crónico. ¿Ya? Pero el contrito es cuando se da cuenta de algo y se le aprieta el corazón. Por ejemplo, tú estás viendo una película, una cosa, o cuando uno, por ejemplo, los que vieron la última película de la Pasión de Cristo, o sea, inevitable llegar a la parte de la crucifixión, independiente de cualquier cosa, a cualquiera. El problema era que mucha de la gente que salía llorando del cine, y uno le decía, eso lo hizo por ti. O sea, claro, la situación los constriñe, pero no nos constriñe la condición que llevó a que Dios mismo tuviera que pasar por eso. ¿Ya? Pero eso es un poco constrito, que tú te ahogas. 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces siempre nosotros tenemos que tener un corazón contrito y humillado delante del Señor, aún siendo salvos. Cada día nos presentamos, ¿no es cierto?, en una condición de contrito y humillado delante del Señor, de necesitado, pero obviamente tiene que haber un punto de partida, que cuando yo recibí la semilla, esa semilla provoca en mí realmente un quiebre.
un quiebre, ¿no es cierto? Un quiebre en mis estructuras, en mi forma de pensar, en verme ahora que verdaderamente, ¿no es cierto?, estoy desprovisto de esa salvación. Pero a la vez, ¿no es cierto?, con ese gozo pleno de que el Señor cubre completamente esa necesidad. Pero no va a ocurrir eso mientras no reconozca lo primero, porque eso es lo que activa justamente la gracia de Dios. La soberbia lo que activa es el rechazo de Dios, el rechazo de Dios, ¿ya? Entonces, esta introducción que hemos hecho el día de hoy tiene como propósito el hecho de que sobre esta plataforma analicemos los frutos del Espíritu, ¿ya? Para que cuando digamos amor, nos estamos refiriendo, obviamente, el primer fruto que dice es amor, ¿ya? Es un amor que obviamente en nosotros no es perfecto, pero no es el amor eros, ¿no es cierto?, en que Chencho abraza a Chenche y le dice te amo, y la verdad que está diciendo Chencho este deseo, ¿ya? Que es dado solamente para los esposos. No es el amor filial, en que yo quiero a mi hermano, quiero a mi mamá, ¿no es cierto? No. Es el amor ágape, es el amor sobrenatural. Y ese amor es el que nosotros tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, o permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que dé un fruto, ¿ya? La paz, lo mismo, el gozo, todo lo que eso significa. Sobre esta plataforma construirlo. Entonces, si verdaderamente la semilla del Señor la hemos recibido, ha caído en buena tierra, ha germinado con los cuidados adecuados, naturalmente va a tener que dar esos frutos. ¿Ya? Si tú tienes 25 años en el Evangelio y todavía no puedes perdonar, hay dos posibilidades. O el diablo se llevó el mismo día la semilla, o está ahí ahogado por espíritu, pero... Y yo me voy hasta la tumba con esto. Amén. No. ¿Ya? Entonces es importante eso, porque vamos a encontrar todo ese tipo de personas. No es para que juzguemos, mira, este será en los espinos. No, es para que nosotros nos analicemos frente a ese espejo de manera personal. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Es para puro montarte y helarte la cabeza. Sí. ¿Alguna pregunta? No, dígame. Cuando el Señor manda a los discípulos y le dice que cuando no sean recibidos en algún hogar ellos se sacudan el polvo de los pies y se vayan. Eso se refiere a las personas que sencillamente no quieren escuchar. ¿De plano no quieren escuchar? Exacto, exacto. Ahora, eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Porque no es una actitud déspota, sino que es una actitud práctica. ¿Ya? El concepto de sacudir, ¿no es cierto?, significaba que yo salgo de este lugar y como Pablo dice después, yo salgo limpio de la sangre de ellos porque no me he limitado en predicar toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero nosotros seguimos adelante. Sin embargo, puede venir alguien atrás, ¿no es cierto?, y predicar la palabra, y puede ser que una persona que antes no escuchó, hoy día escuche. Como por ejemplo el ejemplo de Juan Marcos. Juan Marcos se lo llevó Pablo y Bernabé, ¿no es cierto?, a su primer viaje misionero, y Juan Marcos abandonó. Pablo lo desechó por una cosa práctica. ¿Ya? Volvemos al punto, por una cosa práctica. Porque Pablo no estaba dispuesto a correr riesgo. Algunos pueden decir, oye, pero Pablo nos dio una segunda oportunidad. Mira, si no existieran Pablo, la iglesia estaría estancada. Pero si no existieran Bernabé, no habría una segunda vuelta. ¿Ya? Entonces tienen que existir los dos. Entonces ese Bernabé, ¿qué fue lo que hizo? Tomó y también invirtió en él, ¿no es cierto? Y en el caso de Juan Marcos, esa semilla germinó. Pero Juan Marcos ya era salvo desde el vientre de su madre. Dios permitió un proceso en su vida también. Entonces por eso el punto es que nosotros no nos quedamos estancados. Tú tienes que seguir. Si a tu mensaje la persona no se convirtió, tú sigue adelante. No te devuelve. Si de atrás viene uno y le predica
lo mismo, ¿no es cierto? Y en ese momento, ahora si le predica lo mismo y la persona se sigue cerrando, ella es un asunto de la persona, pero no somos nosotros los que volvemos atrás. ¿Ya? No somos nosotros los que volvemos atrás. ¿Me explico? Yo la verdad es que quiero contar lo que estoy viviendo en este minuto. Bueno, yo me voy a quedar en la casa de mis tíos por todo esto que significa la enfermedad de Ricardo en Santiago. ¿Ya? Y se llama un lugar que se llama Hacienda Chada, que queda por el sector de Antojahuel, Paine, no sé, alguien conoce por ahí. No, pero me gustaría conocer. Mi prima, ella hace catequesis en la iglesia. Ya existe un monasterio ahí en un pueblo muy pequeño. Entonces, mi tía a mí me permite dar las clases cuando nosotros estábamos cenando, desayunando o almorzando. Mi prima se cierra a que yo le hable porque me dice, tú no me hables, me dice, no me vas a hacer cambiar. No te voy a hacer cambiar. Solamente te quiero motivar a que tú leas la Biblia. Porque tú estás siguiendo un patrón que ni siquiera entiendes, solamente lo están transmitiendo. ¿Ya? Pero sus hijitas, que me ha puesto de su dormitorio, ella le gusta que yo le ponga a la